¿El amor de Dios es realmente infinito? Es una pregunta que ha resonado en la mente de creyentes y buscadores por siglos. Si las Escrituras nos muestran un Dios que perdona al asesino, al perseguidor, al pecador arrepentido en su lecho de muerte, ¿por qué trazaría una línea inquebrantable ante Satanás y los ángeles que lo siguieron? Esta no es solo una curiosidad teológica abstracta. En el corazón de esta pregunta late una inquietud mucho más personal. Si el perdón divino tiene un límite, ¿podríamos nosotros, en algún momento, encontrarlo? O, por el contrario, la respuesta a este misterio podría revelarnos la profundidad única de la gracia que se nos ha ofrecido. La aparente paradoja es innegable. Por un lado, un Dios cuyo nombre mismo es amor. Por el otro, una condena eterna e irreversible para ciertas criaturas. ¿Se contradicen estos conceptos? La respuesta, lejos de ser un simple sí o no, se encuentra en las profundidades de la naturaleza de Dios, la realidad de la rebelión y el designio único que el Creador tiene para la humanidad. En los próximos minutos, no nos basaremos en suposiciones o leyendas. Abriremos las páginas de la Biblia para explorar lo que ella misma revela sobre el destino de los ángeles caídos. Y te advierto que la respuesta podría cambiar por completo tu comprensión de la justicia divina, y hacer que valores la misericordia que se te extiende hoy de una manera que nunca antes habías imaginado. Entonces, centrémonos en el corazón de esta cuestión. La contradicción parece evidente, casi desconcertante. Por un lado, las Escrituras proclaman, con una claridad que no deja lugar a dudas, que Dios es amor. Es su esencia misma, el fundamento de su carácter. Vemos este amor actuando una y otra vez en la narrativa bíblica. Se extiende al rey David, un hombre que cometió adulterio y asesinato. Se ofrece al apóstol Pablo, quien persiguió ferozmente a la iglesia, y alcanza incluso al criminal crucificado al lado de Cristo, quien encontró redención en sus últimos momentos de vida. La promesa para nosotros es amplia y generosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan oscuro, ninguna falta tan grave que supere el alcance de su gracia para la humanidad. He ahí la pregunta que rompe el molde, la que desafía nuestra comprensión. ¿Por qué esta misma puerta, abierta de par en par para los seres humanos, parece estar cerrada con llave y sellada para Satanás y los ángeles que se rebelaron con él? Si la misericordia es infinita, ¿por qué no se extiende a ellos? ¿Acaso el amor de Dios tiene un límite, una línea roja que, una vez cruzada, no puede ser borrada? Y esta es la clave, hay algo fundamentalmente diferente en la naturaleza de su rebelión, en su condición como seres creados, o en el propio plan de redención de Dios, que explique esta distinción aparentemente radical? No se trata de que Dios haya agotado su capacidad de perdonar. Se trata de entender las condiciones, la realidad espiritual y la justicia perfecta que operan en este misterio. Esta no es una pregunta para desestimar. Su respuesta no solo aclara el destino de los ángeles caídos, ilumina la profunda gravedad del pecado, la singularidad de la obra de Cristo en la cruz y el asombroso privilegio que tenemos como seres humanos. Es una verdad que, una vez comprendida, nos lleva de la perplejidad a la adoración. Para entender la primera y quizás más crucial razón, debemos dejar atrás por un momento nuestra experiencia humana y adentrarnos en una realidad completamente diferente, la naturaleza de los seres angelicales. Nosotros, los humanos, existimos dentro del tiempo. Nuestra vida es una línea recta de crecimiento, aprendizaje y transformación. Tomamos una decisión errónea a los 20 años, y a los 40, con más madurez y experiencia, podemos mirar atrás y arrepentirnos profundamente de ella. Nuestra capacidad para cambiar de opinión, para rectificar, está entrelazada con nuestra experiencia del tiempo y nuestra limitación inherente. No lo sabemos todo. Operamos, a menudo, con información incompleta o bajo la influencia de nuestras pasiones y debilidades. Los ángeles no son así. La Biblia nos revela que fueron creados por Dios como seres espirituales completos y maduros desde el momento de su creación. No pasan por una infancia, no tienen un proceso de envejecimiento. Existen fuera de las limitaciones del tiempo físico como nosotros lo conocemos. Pero lo más importante es que fueron creados en la presencia misma de Dios,
contemplando la plenitud de su gloria, su santidad y su poder soberano de una manera directa e inmediata. Su conocimiento no era teórico o parcial, era total y existencial. Comprendían perfectamente quién era Dios, la naturaleza de su gobierno y las consecuencias eternas de cualquier acción en su contra. Por lo tanto, cuando Lucifer, movido por un orgullo insondable, dijo en su corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo», lo hizo con los ojos abiertos de par en par. No fue un error de cálculo. No fue un desliz motivado por la ignorancia o una tentación momentánea. Fue una rebelión premeditada, consciente y deliberada contra el orden mismo del universo, contra la autoridad del Creador, tomada con un conocimiento perfecto y completo de la gloria que estaba rechazando. Imagina estar parado frente al sol, sintiendo su calor y viendo su luz cegadora, y aún así declarar con todas tus fuerzas que decides vivir en la oscuridad total. Esa fue la elección de Satanás y los ángeles caídos. Su pecado fue una negación voluntaria de una verdad que conocían de manera más clara y brillante de lo que nosotros hemos conocido cualquier cosa. Por eso las Escrituras no registran un solo versículo que insinúe un camino de arrepentimiento para ellos. Su decisión fue final porque fue hecha en un contexto de perfecta lucidez y libertad. No había más información que pudiera darles, ninguna experiencia futura que pudiera cambiar su perspectiva. Ellos vieron la cima de la montaña y, conscientemente, eligieron arrojarse al abismo. Ese es el peso de pecar con pleno conocimiento. La segunda razón nos lleva al corazón mismo del plan divino, revelando un designio asombroso y un privilegio que, a menudo, damos por sentado. Para comprenderla, debemos mirar no hacia la naturaleza del pecado de los ángeles, sino hacia la naturaleza del propósito de Dios para la humanidad. Los ángeles son seres espirituales poderosos, creados para un propósito específico: ser ministros de Dios, siervos que ejecutan su voluntad. Son mensajeros, protectores y agentes de su juicio. La Biblia los describe como llamas de fuego y poderosos en fortaleza. Pero, y este es un pero monumental, en todo el gran relato de las Escrituras, los ángeles son siempre eso: siervos. Nobles, gloriosos, pero siervos al fin. La humanidad, en cambio, ocupa un lugar radicalmente diferente en la arquitectura de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no solo para servir, sino para gobernar, para relacionarnos con Él de una manera íntima y única. Mientras los ángeles contemplan la gloria de Dios, a la humanidad se le prometió algo que nunca se le ofreció a ningún ángel: la adopción como hijos. Aquí es donde el plan de salvación se enfoca con una precisión absoluta. Cuando la humanidad cayó en el pecado, Dios puso en marcha un rescate no para toda la creación de manera indiferenciada, sino específicamente para sus hijos caídos. La carta a los Hebreos lo declara con una claridad que no admite réplica. Ciertamente, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense en la palabra socorrer. No es una ayuda distante. Es la acción de agarrar con fuerza, de tomar de la mano para rescatar a alguien que está cayendo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no tomó sobre sí mismo la naturaleza de ángeles. No se encarnó como arcángel. Se hizo carne. Se humilló a sí mismo para volverse completamente humano, para compartir nuestra condición, nuestra fragilidad, y así poder ser nuestro perfecto representante, sustituto y sumo sacerdote ante el Padre. El sacrificio en la cruz fue el pago por el pecado de la humanidad. La resurrección fue la victoria sobre la muerte para la humanidad. La promesa del Espíritu Santo es el consolador dado a la humanidad. El plan de redención fue concebido, ejecutado y consumado dentro de la familia humana porque era la familia humana la que necesitaba ser reconciliada con el Padre. Los ángeles caídos, al rebelarse, no arruinaron una herencia de hijos, abandonaron su puesto como siervos. Y para una rebelión de siervos poderosos que pecaron con ojos abiertos, no se diseñó un plan de rescate. La cruz no es un cheque en blanco para toda criatura, es el acto de amor específico y definitivo de un padre por sus hijos. Y eso, lejos de ser una limitación del amor de Dios,
Es la demostración de su profundidad y propósito. Nos muestra que su amor no es genérico, sino personal, dirigido, y que nosotros somos el objeto de su afecto más profundo. La tercera razón nos confronta con la naturaleza misma de la justicia divina y nos fuerza a entender un principio bíblico inquietante. El juicio no se mide solo por la acción, sino por la luz que se rechazó al cometerla. Dios, en su esencia, es perfectamente justo. Su gobierno del universo no es arbitrario, se rige por una santidad y una rectitud absolutas. Y un principio fundamental de su justicia es que la responsabilidad es proporcional al conocimiento y al privilegio recibidos. Jesús mismo enseñó este principio de la manera más clara posible. En el Evangelio de Mateo, pronuncia ayes sobre las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Su motivo? Habían sido testigos de sus milagros más poderosos, habían escuchado su enseñanza directamente, y aún así, no se arrepintieron. Jesús declara que el juicio para ellas será más severo que el de ciudades notoriamente malvadas como Tiro, Sidón y la misma Sodoma. Él dice, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. El veredicto es claro, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Y un mayor rechazo de esa revelación conlleva una mayor condenación. Ahora, llevemos este principio a su conclusión lógica y absoluta. Piense en la revelación que tuvo una ciudad como Capernaum. Fue expuesta a la enseñanza y los milagros de Jesús durante meses. Fue una revelación gloriosa, pero aún limitada, filtrada a través de la humanidad de Cristo. Comparemos eso con la revelación que experimentaron Satanás y los ángeles. Ellos no vieron un milagro, no escucharon un sermón. Ellos existían en la presencia inmediata, directa e ininterrumpida de la gloria de Dios. Contemplaban la plenitud de su esplendor, su poder infinito y su santidad perfecta sin velo alguno. Su conocimiento de Dios no era por fe o por testimonio, era por experiencia directa, total y completa. Su pecado, por lo tanto, no fue un error en la penumbra. Fue una rebelión a plena luz del mediodía. Fue un acto de traición consumado en el mismísimo salón del trono del universo, con plena conciencia de a quien se traicionaba y de la gloria que se despreciaba. Fue el rechazo supremo a la verdad suprema. Este es el porqué de la gravedad insondable de su pecado. Pecaron contra la revelación más completa posible. No hubo un ápice de ignorancia que mitigara su acción, ni un momento de debilidad que la excusara. Fue una apostasía perfecta, cometida por seres perfectamente conscientes. Las Escrituras señalan que para aquellos que han gustado de los dones celestiales y se han apartado, es imposible ser renovados para arrepentimiento. Si ese es el caso para los humanos que han experimentado una medida de la gracia, ¿qué esperanza puede haber para seres que experimentaron la gloria en su totalidad y aún así la pisotearon con desdén? Su condenación no es un acto de venganza divina. Es la consecuencia inevitable, justa y proporcional de haber mirado al sol de frente y haber maldecido su luz. Nos muestra la terrible seriedad de rebelarse contra la luz que se nos ha dado, y nos hace valorar de manera abrumadora la gracia que nos permite arrepentirnos bajo una revelación mucho menor. Llegamos a la cuarta razón, y quizás la más aterradoramente simple de todas. Hasta ahora, hemos analizado la naturaleza de su pecado, el diseño de la salvación y la justicia de Dios. Pero todo eso choca con una realidad fundamental que resuena a lo largo de toda la Escritura: los ángeles caídos no quieren ser perdonados. Es crucial entender esto. El arrepentimiento no es solo un contrato legal que Dios exige, es un quebrantamiento del corazón, un giro de la voluntad que, movido por la convicción, anhela la reconciliación. Implica un reconocimiento de culpabilidad, un dolor por haber ofendido la santidad de Dios y un deseo genuino de restauración. En ninguna parte de la Biblia encontramos el más mínimo indicio de que Satanás o sus demonios experimenten algo remotamente parecido. Todo lo contrario. Su actividad constante, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es de oposición activa, acusación y rebelión perpetua. No se presentan ante Dios para suplicar clemencia, se presentan, como en el caso de Job,
para acusar a los justos y para pedir permiso para infligir más daño. El apóstol Santiago hace una distinción brutalmente clara. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo desmonta por completo cualquier idea de que un mero reconocimiento intelectual de Dios es suficiente. Los demonios tienen una teología impecable. Saben que Dios existe, saben que es omnipotente, y ese conocimiento no produce en ellos fe o amor, sino terror y odio. Tiemblan, pero no se arrepienten. Su naturaleza se ha corrompido de manera irrevocable. El orgullo que los hizo caer se ha cementado en su ser. Su voluntad está irrevocablemente fijada en oposición a Dios. No desean ser como Él, desean destronarlo. No anhelan su gracia, la desprecian. Su objetivo no es la redención, sino la corruptora y la destrucción de todo lo que Dios ama, especialmente la humanidad, el objeto central de su amor redentor. El perdón no es una amnistía que se impone a la fuerza a un criminal arrepentido. Es la respuesta de un padre al corazón arrepentido de un hijo que clama por ayuda. Satanás y sus ángeles no claman. No hay un susurro de arrepentimiento en todo el reino de las tinieblas, solo el rugido de un león que busca a quien devorar, y el eco de un odio que eligió eternizarse a sí mismo. Por eso no hay perdón para ellos. Porque el perdón, para ser recibido, debe ser deseado. Y su único deseo es la guerra. Después de adentrarnos en estas razones, la imagen ya no es la de un Dios cuyo amor es limitado, sino la de un juez cuya justicia es perfecta y cuyo plan de amor tiene un alcance y un propósito específicos y asombrosos. La pregunta con la que comenzamos se da vuelta por completo. Ya no es ¿por qué Dios no perdona a Satanás?, sino ¿por qué Dios nos perdona a nosotros? Contemplar el destino de los ángeles caídos no debería llevarnos a cuestionar la misericordia de Dios, sino a postrarnos en asombro ante la gracia que se nos ha extendido a nosotros. Ellos pecaron a la luz perfecta de su gloria y no hay rescate para los siervos rebeldes. Nosotros pecamos en nuestra debilidad, engañados por las mentiras del mismo enemigo, y aún así, para nosotros, los hijos pródigos, hay un camino de regreso. La cruz de Cristo no es un monumento genérico a la bondad, es el rescate específico pagado por la humanidad. Es la prueba definitiva de que el amor de Dios no tiene límites para aquellos que Él vino a buscar. El mismo hecho de que no haya un plan de redención para los ángeles resalta la inconcebible verdad de que sí lo hay para nosotros. Esta reflexión nos lleva a una encrucijada de respuesta. No debería producir arrogancia, sino una humildad profunda y una gratitud abrasadora. Nos enfrenta a la seriedad absoluta del pecado y a la inmensidad de la gracia que lo vence. Nos recuerda que nuestro arrepentimiento es un don precioso, una puerta abierta que para otros seres fue sellada para siempre. Por lo tanto, que la historia de los ángeles caídos no sea para nosotros una curiosidad oscura, sino un espejo que refleje la luz desbordante de nuestra propia redención. Que nos impulse a no dar por sentada la gracia que se nos ofrece, a vivir en una obediencia gozosa y a acercarnos al trono de la misericordia con confianza, sabiendo que aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no escatimó ni a su propio Hijo para poder perdonarnos a nosotros. Esta inmersión en las profundidades de la Escritura, espero, haya aclarado no solo un misterio teológico, sino que haya avivado una pasión por conocer más de la palabra de Dios. Porque la verdadera comprensión no termina con una respuesta, comienza con ella. Si deseas transformar tu tiempo con Dios en una experiencia creativa y significativa, este programa te guiará paso a paso para convertir la lectura bíblica en una práctica visual y enriquecedora. Aprenderás a crear un diario artístico donde puedas plasmar tus reflexiones, oraciones y versículos, usando técnicas como el lettering y recursos visuales, incluso si no te consideras una persona artística. Esta herramienta te ayudará a conectar más profundamente con tu fe y hacer de tu devocional diario un momento de gozo y crecimiento espiritual. Descubre cómo comenzar haciendo clic en el primer enlace de la descripción del video. Gracias por acompañarme en esta exploración hasta el final. Recuerda, la verdad no está diseñada solo para ser conocida, sino para ser vivida. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes.